hacer. Es que a todos nos pasa, parece que no aprendemos de Eva. No aprendemos. Se nos No, no dice quise. que no hagamos y es lo primero que queremos hacer. Así que ya hemos visto entonces el razonamiento de Eva. No hay evidencia de la existencia de pecado ni de la muerte, en primer lugar. Y en segundo lugar, la única evidencia que tengo enfrente es que la serpiente está comiendo del fruto prohibido y lo está disfrutando. Así que desafortunadamente, al decidir entre dos declaraciones contrapuestas, o sea, que se oponen entre sí, Eva ignoró tres principios básicos y ojalá que nosotros podamos recordar y tomar en cuenta estos tres principios básicos al momento de que tengamos que decidir entre dos declaraciones que se contraponen o que son opuestas. Primero, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. El razonamiento humano y en especial de los seres humanos que hemos sido contaminados con el virus del pecado no es un razonamiento de la cual se pueda uno fiar. Y puede ser que mi razonamiento humano me lleve a ir en contra de una declaración explícita de la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. La palabra de Dios, en lo que a mí concierne, siempre ha desafiado mi lógica. La lógica humana, por regla general, es contraria a la declaración de la palabra de Dios. Y si tú utilizas tu razonamiento humano, por regla general te vas a dar cuenta, y lo he dicho 100 veces, mi razonamiento humano me llevó a uno de mis descalabros más grandes, mi descalabro financiero. Porque mi razonamiento humano, mi formación, mi educación, se parece a alguien que ustedes conocen. El ponerme yo como la persona que sabe cómo manejar su vida, mi razonamiento humano me llevó a ir en contra de una declaración simple de Dios. ¿Cuál es la declaración simple de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si tú amas a Dios y te entregas por completo a Él, querrás hacer la voluntad de tu Padre y no la tuya. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Siempre hacía lo que al Padre le agradaba. Y por seguir mi voluntad, quedé en un descalabro financiero sin precedentes en mi vida. Y yo aprendí a simplemente permitir que la palabra de Dios sea mi guía, porque siempre es correcta y digna de confianza. Así que los dos primeros principios son claves al momento de que vayas a tomar una decisión entre dos declaraciones que están en tensión, que se oponen la una a la otra. La primera, el razonamiento humano no siempre es seguro cuando estás evaluando asuntos espirituales. En segundo lugar, la palabra de Dios te parecerá en algunos momentos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y en tercer lugar, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero que Dios las ha elegido, las ha puesto como prueba de obediencia. Interesante. Así que si yo te diría, tómale una foto a esta pantalla, tenla presente
Y al momento de tomar una decisión, ya sea, ¿qué vestido me compro? ¿Este o este? Tómense en cuenta estos tres principios básicos. ¿Qué he de comer hoy? ¿Esto o esto? ¿Qué haré durante la semana? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Esto o esto? Cada una de las opciones, cada una de las decisiones, por muy mínima que sea, si tú la pasas por este filtro, te darás cuenta de que si usas la palabra de Dios, por, como digo, a veces la palabra de Dios desafía la lógica, siempre es correcta y siempre es digna de confianza. Te lo dice una estudiosa de la palabra de Dios y que hoy en día ha aprendido a depender de un así dijo Jehová en la palabra, aunque desafíe mi lógica. Y voy a poner un ejemplo, porque acabo de decir que por no seguir la palabra de Dios tuve un descalabro financiero. Y ahora que tengo a la palabra de Dios como mi, eh, se me fue la palabra. La palabra de Dios es ahora mi guía. Sí, pero es, o sea, no es solamente mi guía, utilizo los principios de la palabra de Dios para todo en mi vida. Y una de las declaraciones de la palabra de Dios que desafía mi lógica es la que está en Malaquías 3:16, que me dice que devuelva el 10% a Dios, que no le robe en sus diezmos y ofrendas. Y yo me quedé pensando cuando me ocurrió el descalabro financiero, ¿cómo voy a devolverle a Dios los diezmos y las ofrendas si no tengo de dónde? Había incurrido una deuda de 5 veces mi salario anual. No tenía ni siquiera para comprar alimentos. Y ya nadie me daba tarjetas de crédito porque ya no, mi salario no daba. Pero decidí confiar en la palabra de Dios. Por muy ilógica que parecía en el momento, devolver el 10% de mi salario, y me había puesto como pacto en ese momento devolver 5% de mi salario como ofrenda. Eso no tenía lógica y no tenía sentido porque no tenía de dónde, porque todo mi salario estaba endeudado. Sin embargo, desafié la lógica humana. Y hoy en día yo te puedo decir que la matemática de Dios no tiene lógica. Nunca entenderé cómo el devolver el 10% a Dios y como gratitud devolver, ahora hice un pacto de 10% de ofrendas, como el tener 80% de mi salario es más que el 100%. Desafía mi lógica. Pero yo te puedo decir hoy que probé a Dios. Devolví por amor 10% en diezmos y ahora devuelvo 10% en ofrendas. Todavía no he salido del todo del descalabro, pero estoy en súper mejor condición gracias al pacto que hice con Dios. Le dije al Señor, sabes, yo sé, reconozco que yo metí la pata, caí en un abismo. Mi, todas mis finanzas están vueltas desastre. Pero voy a hacer un pacto contigo, Señor.
No sé cómo, pero voy a serte fiel. Y tú me pides que si devuelvo el diezmo y la ofrenda, tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo voy a confiar en tu promesa y voy a devolverte fielmente 10% diezmos. Y en ese momento, cuando hice el pacto, lo hice en 5% de ofrendas. Y el Señor y su palabra fueron de tal magnitud que hasta el sol de hoy desafía mi lógica. ¿Cómo? Si yo no tenía de dónde devolver diezmos y ofrendas, el devolverlos, darlos, de corazón los entregué, el Señor me hizo sobreabundar al punto que tenía para compartir con aquellos que no tenían. Eso desafía toda lógica humana. Yo te puedo decir por experiencia propia que la palabra de Dios, aunque te desafíe la lógica, si tú la sigues, las promesas que están allí, si tú las crees y tú te entregas por completo a Dios y le dices, Señor, aquí estoy, vuelta desastre, pero aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Créeme que el Señor te va a bendecir como tú no tienes idea. Y cuando yo te hablo de bendiciones, no me refiero a dinero. Te puedo decir, te bendice hasta con salud, porque hoy en día el ir al médico es un trauma, porque cuando sales de ahí tienes que buscar dinero para los medicamentos, para los tratamientos, y cuando te das cuenta, lo más caro, y aquí en Panamá se ha dado, la gente se estaba quejando de que los medicamentos, tenían que tomar decisión entre comprar medicamentos y comprar comida, porque los medicamentos tenían un precio exorbitante. Así que cuando el Señor te bendice con buena salud, allí tú tienes un ahorro. ¿Me explico? O sea, no todo lo puedes evaluar con el aspecto de que si tengo físicamente el dinero o no. Hay bendiciones que yo les llamo eh, superfluas. Hay bendiciones que no son necesariamente tangibles, que recibimos de Dios. Y el hecho de que tengamos salud es una bendición. El hecho de que el Señor te ha dado inteligencia, raciocinio, sabiduría con la cual tomar decisiones que te evitan caer en un descalabro económico. Vale. Cuando tomas la decisión de comprar alimentos que te nutran para que tengas buena salud, cuando te da la sabiduría y el entendimiento para que compres ropa, zapatos que te duren, que no necesariamente sean caros, pero que sean accesibles y que sean de un material que te dure. Todo eso son bendiciones que se traducen en ahorro. Así que te invito a que utilices estos 3 principios básicos al momento de tomar decisiones y que siempre utilices así dice Jehová, que utilices la palabra de Dios como tu fuente, como tu guía al momento de tomar decisiones. Créeme que no te vas a arrepentir. Es más, escríbeme y dame tu testimonio y te darás cuenta. Así que Eva ahora tomó una decisión, pero la experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Nosotros todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos es impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Tenemos que tomar decisiones, por eso que les dije, tomar decisiones en cuanto a qué como, qué me visto, qué compro, dónde vivo, con quién me caso. Todas esas decisiones
están incluidas en la palabra de Dios. Nosotros vemos las experiencias de nuestros antepasados bíblicos que tomaron decisiones y cuáles fueron las repercusiones o las consecuencias de las decisiones que tomaron. Y de esas experiencias nosotros también nos nutrimos y aprendemos. Así que nuestras decisiones tendrán